Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por estar también aquí la tarde de hoy. A ti, gracias por la invitación y un gusto compartir hoy día este tema con mamás y papás. Exactamente, y justo, bueno Gaby, primero quería darte la bienvenida y segundo quería que nos cuentes un poquito más sobre ti también para que nuestra audiencia del Club Supermamás te conozca, sepa qué haces profesionalmente y también tu parte de mamá que es súper importante. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, un saludo a todos y todas. Yo soy Gaby Povea, soy fundadora del proyecto NAM Vive Montessori. Todo este proyecto nació a partir de justamente convertirme en mamá. Tengo un hijo de 4 años. Soy educadora y bueno, fui educadora de adolescentes y de jóvenes universitarios y en ese camino ya que me convertí en mamá, justamente se cruzó por mi vida yo no le llamo tanto un método, sino más una filosofía de vida que es Montessori, porque justamente ella habla mucho de la preparación del adulto como tal para poder seguir al niño, ¿no? Para poder acompañar Ujú. en los procesos de aprendizaje en el niño. Así que me enamoré de esa filosofía y decidí certificarme y a partir de esa certificación, bueno, empezamos un poco a trabajar este tema con mi familia desde casa y en el tiempo vimos Ajá. que era importante, creo, compartir esas vivencias, esas experiencias con otras familias y justamente darles la posibilidad de conocer otras formas de educación, de crianza. Creo que ahora tenemos muchísima información con respecto a temas de educación y lo más importante creo que cuando uno se convierte en mamá o papá es justamente mirar por qué línea quiere un poco Ujú. guiar su proceso de construcción familiar y de educación de sus hijos, ¿no? Entonces, en mi caso fue Montessori, sin embargo, creo que a la vez también no solo trabajo con Montessori, sino que creo que de Ujú. alguna manera Montessori abrió las puertas para trabajar todo lo que es la crianza respetuosa y ver formas alternativas de pedagogías también, porque tenemos Claro. otras pedagogías que también son muy lindas, que también se complementan junto con Montessori, pero creo que lo que más me llama la atención de todas ellas es justamente ese respeto al aprendizaje del niño. Entonces, a partir de este proyecto, yo lo que hago es justamente acompañar a las familias, Ujú. asesorarles en esos procesos, en diferentes situaciones que van pasando en los contextos familiares y en los contextos de crianza y compartir, ¿no? Porque creo que el aprendizaje no es de una vía, no soy yo la que Ujú. tiene los conocimientos y traspasa a alguien, sino que en ese acompañar, en ese compartir con las familias también he aprendido muchísimo de otras familias, de otros espacios, de otros niños, ¿no? Porque cada niño es un mundo, Claro. cada familia es un mundo. Así que un poco desde ahí va el proyecto y justamente esa es un poco la idea ahora de estar en el club, ¿no? Poder acompañar a las Ujú. mamás, a los papás que de alguna manera uno sí muchas veces se siente mucho más tranquilo sabiendo que hay alguien que está pasando por lo mismo. Como que yo no soy Exactamente. solita la mamá que está pasando por esto o que a esto le pasa a mi hijo, sino que hay una comunidad que también lo está viviendo y siempre acompañados los procesos son más fluidos, van funcionando de mejor manera. Claro, justo como mencionaste hace un ratito, la tarde de hoy, para las personas que se están conectando de ahorita con nosotros, vamos a hablar sobre cómo acompaño a mi niño a dejar el pañal. Entonces, esta palabra es súper importante y me encantó que nos hayan propuesto ustedes, ¿no es cierto?, el título, porque es un acompañamiento en realidad, no es cómo hacer que deje el pañal, cómo le obligo al bebé que deje el pañal, no, es un proceso en el que la mamá tiene que estar acompañando a su bebé. Y bueno, para darle inicio a esta entrevista, primero quería también agradecerles a nuestros auspiciantes de este live, porque bueno, sin ellos no podríamos estar en estos, abriendo estos espacios también para todas nuestras mamás. El día de hoy vamos a presentarles a Nun Asesoría, que son una agencia de marketing especializada en potenciar tu marca a través de canales digitales. Al final de la entrevista, nosotros vamos a irles dejando toda la comunicación de dónde le van a encontrar a Gaby en NAN Montessori y también a nuestros auspiciantes.
Ahora sí, entrando en materia, Gaby, tú que eres la experta en este tema realmente le ha llamado un montón la atención a las mamás, más a las mamás de nuestro club, porque sobre todo son mamás primerizas que están enfrentando un mundo lleno de totalmente nuevo con sus bebés. Y esta tarde vamos a conversar sobre encontrar la manera correcta y respetuosa, como tú mencionabas, de acompañar a nuestros pequeños en este proceso de dejar el pañal. Entonces, Gaby, ¿cómo iniciamos exactamente con este proceso del bebé para que deje el pañal, pero de una forma autónoma? Justamente, María José, como tú mencionas, creo que hay que tomar en cuenta primeramente dos factores importantes que están, digamos, funcionando dentro de este proceso, ¿no? El uno es la voluntad y el otro es la capacidad. ¿A qué se refieren ¿Ya? estos dos elementos? Es que justamente es un proceso de maduración fisiológica. No es Ujú. algo justamente que lo decide el adulto, sino que lo decide el niño, porque es el niño el que se siente preparado precisamente para poder controlar los esfínteres, que se llama, y sentirse cómodo al poder ir al baño, hacer las necesidades que tiene que hacerlo de Ujú. manera tranquila y que sea un proceso natural, porque justamente Claro. está dentro de nuestra biología como, no solo como seres humanos, sino como animales también, y esa parte es linda porque los Ujú. niños se dan cuenta que no somos los únicos que hacemos eso, Exacto. y ahí sirven mucho los cuentos de que ven que los animales también lo hacen y son diferentes sus formas, sus olores, sus texturas y Ujú. etcétera, y empieza a ser justamente un proceso natural, ¿no? Y Claro. justamente hablando de esta parte de la voluntad, hay algunas señales, digamos así, que ellos nos van dando o ellas nos van dando para ir viendo Ujú. si es que ya están en este proceso, porque muchas veces la pregunta es esa, ¿no? ¿Será que mi hijo o hija ya está preparado? ¿Será que ya tengo Ajá. que empezar con el proceso? Es como a veces esa nuestra pregunta como adultos, ¿no? Entonces ahí, primeramente, la observación es bien importante justamente para mirar estas señales. No hay una edad Sí. específica, porque también la pregunta es esa, ¿no? ¿A qué edad? ¿Cuál es la edad en la que tengo que empezar con el proceso? No hay una edad Ujú. específica, sino que es más importante justamente ir mirando estas señales. Obviamente que se puede hablar de maduración más o menos a partir del año y medio, digamos. Ya. Sin embargo, es preferible no poner edades para que uno no esté como estructurado o rígido con las edades y esté como Claro, con una preocupado. presión. Exacto, de si Exacto. pasa antes o después. Entonces, Ujú. el tema de las señales es importante justamente porque empezamos a ver que ya a partir del año y medio los niños, las niñas empiezan a tener ya lenguaje. Entonces, como empiezan a tener ya lenguaje, muchas veces ya saben qué es. Entonces Ajá. ya lo llaman, ¿no? Es pipí o es caca o es popó, dependiendo de cómo lo llamen en la casa. En la casa. Eh, Ajá. y también, obviamente, en ese mismo proceso ya de lo que es el lenguaje, empiezan un poco a tener ya esas sensaciones de qué pasa, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? A interesarse Claro. también en ir al baño con su papá o con su mamá. Como ya Ujú. caminan muchos de ellos, entonces ya están como más pendientes de qué es ese lugar, porque a veces cuando son más pequeños solemos como tener una entrada prohibida al baño precisamente por temas de seguridad, pero luego Sí. ellos ya empiezan a interesarse más de saber qué es lo que está pasando ahí, qué están haciendo mis papás ahí adentro, ¿no? Entonces esas son Ya. señales importantes y darles la posibilidad de que ellos puedan participar como observadores en ese proceso, porque justamente los niños aprenden mucho desde la imitación. Entonces esa parte Claro. es importante. Otra de De las hecho, te iba a señales, preguntar, perdóname que te corte, te iba a tranquila. preguntar justo, teníamos una pregunta de una mamá por inbox que decía que sí, de hecho, sería bueno dejarle entrar al bebé a que, o sea, tal cual, o sea, la mamá va al baño y el bebé está al lado. Entonces, la mamá le va explicando qué es, cuál es ese proceso, qué es lo que está haciendo, como algo totalmente normal para que los bebés también pierdan ese miedo, porque nosotros como adultos sí tenemos un cierto tabú sobre ir al baño, no decimos las palabras que son en realidad Sí. y cuando te toca con un bebé chiquito no sabes si hacerlo, si no hacerlo, Ujú. te da vergüenza porque también es un bebé chiquito y una persona
Pero claro, esa es la pregunta. Sí, está, de hecho es mejor que ellos vayan y entren al baño con nosotros. Ujú. Y esa pregunta que haces es bien importante porque está muy relacionada al tema de la sexualidad, que no es un tema de la charla ahora, sin embargo, les dejo ahí Claro, la inquietud, la duda. porque justamente todo lo que es la sexualidad no se empieza a trabajar a partir de los 6 años, 7 años o en la adolescencia, sino que empieza Claro. desde el vientre materno y desde el vientre materno se viene desarrollando toda esta naturalidad del cuerpo de Ujú. cómo se ve el cuerpo, lo que sale y entra del cuerpo, lo que tiene el cuerpo. Entonces, justamente Exacto. esta parte del control de esfínteres está muy relacionado a la sexualidad y es bien importante que se lo maneje con naturalidad para que Sí. los niños no entiendan como algo sucio, algo malo, Ujú. algo que no está bien, porque ahí sí pueden haber problemas más adelante en el sentido de tal vez temas de estreñimiento, porque es esto del Ok. soltar, o sea, de ir al baño y hacer Ujú. pipí, hacer caca, es algo que está saliendo de mi cuerpo. Entonces, Ujú. al ser de esta manera, está muy relacionado a la parte emocional. Tiene Ya. una estrecha relación. Entonces, el hecho de soltar para el niño no es algo tan sencillo, es como, ¿qué es eso que está saliendo de mi cuerpo? Porque además, y Claro. esta es una parte también importante yendo hacia atrás, el momento en que nosotros, desde que salen de la barriga de la mamá y cuando empezamos a hacer su primer cambio, cuando empezamos a tocarles, Ujú. justamente es bien importante tener una relación de mucho respeto y mucha sutileza con su cuerpo, justamente para Ujú. que el niño aprenda a diferenciar en el futuro lo que podría Ujú. ser un abuso o lo que podría ser un Claro. maltrato a su cuerpo. Entonces, eh, yendo a esta parte del pañal, digamos así, el momento en que nosotros le cambiamos de pañal, la idea es que sea un momento de disfrute, de placer incluso, de que se sienta cómodo de lo que están Claro. haciendo sus padres en ese caso, o tal vez alguna persona Ujú. que sea el cuidador o cuidadora con su cuerpo y sobre todo que pueda incluso pedir permiso de hacer esto, porque a veces nos sentimos como que somos nosotros los dueños del cuerpo del niño, Sí, sin embargo es un individuo claro. aparte y él tiene que Ujú. ir todos estos aprendizajes se dan a partir de la vivencia, entonces no es lo mismo que yo le diga a que yo actúe de esa manera. Si yo en mis Ya. acciones tengo un respeto a su cuerpo, le digo que yo estoy topando sus partes porque estoy limpiándole, porque le voy a cambiar, entonces es diferente. Y claro, cuando Ujú. pasa este proceso de todo el cambio del pañal, el niño suele estar acostado, no sabe mucho qué está pasando, ¿no es cierto? Porque no ve, Ujú. o sea, no ve qué está Claro. pasando ahí abajo, no sabe que sale tal vez siente un líquido o siente Claro, pero algo, no está consciente. Ujú. no mira. Entonces, por eso es Claro. que también otra de las señales importantes ahí es que muchos niños de pronto empiezan a no querer dejarse cambiar el pañal, no quieren Ya. acostarse, es una lucha, es Ajá. terrible, no hay manera de acostarle para que se cambie de pañal. Y ahí es importante involucrarle en ese proceso, empezar a practicar cambiarle parado. Ustedes dirán, híjole, Exacto. qué complicado, pero con la práctica uno llega a hacerse súper hábil. Entonces empiezas Sí. a cambiarle parado o parada, incluso le puedes dar un pañito para que participe del proceso, mientras él o ella se limpian, tú también le limpias, le vas explicando qué está Ya. pasando en todo ese Ajá. proceso y como que ya sabemos que más o menos es una señal que puede ser que empieza el proceso de dejar el pañal y también a la vez vamos trabajando toda esta parte de la naturalidad frente al cuerpo y todo lo que lleva a esta parte del control de esfínteres, ¿no? Entonces esas Claro. son algunas señales, como decía, el interés de ir al Ujú. baño, el no quererse cambiar De acostado, acostado. Ajá. empezar y avisar también, decir, ¿no? Popó, caca o pipí, porque ellos ya empiezan a escuchar y ya saben de qué se trata. Y incluso en algunos casos también puede pasar que amanezca
digamos, pase toda la noche y al siguiente día amanezca con el pañal seco. Entonces son Ujú. señales que nos indican no que ya mañana le saco el pañal, sino que está Ya, iniciando el proceso, se inicia el proceso. Entonces es claro. un momento de acompañar, porque ahí también es importante no ir a los extremos, ni decir, bueno, ya empezó el proceso, dejémosle nomás que él vea o ella vea cuando quiere ya no usar pañal, Ajá, ni la otra decir, bueno, ya estuvo seco, entonces ya le saco rapidito en 3 días, le dejo desnudo, me encierro en la casa, porque a veces claro, eso suele pasar también, me encierro en la casa, no salgo 3 días, bueno, ahora pasamos casi encerrados, claro, con la cuarentena. pero no funciona tanto eso porque de alguna manera Ajá. estamos como interrumpiendo ahí procesos, ¿no? Entonces es el inicio, digamos. Y de hecho, Gaby, también quería preguntarte, ya cuando vemos este tipo de señales y como tú mismo mencionas, no debemos ni acelerar ni retrasar este proceso, ¿no es cierto? Pero creo que para dar este acompañamiento sí debemos preparar un ambiente adecuado para el bebé. Entonces, la pregunta es si es necesario regalarle un bañito o que tenga su propio espacio dentro del baño de los papás. Ujú. Sí, lo que tú mencionas es también súper importante justamente porque esa es como la segunda parte, ¿no? Ya, Ujú. ya vemos señales, ya vemos que se empieza a interesar, entonces es súper buen momento justamente para preparar el ambiente. Y ahí tenemos como varias opciones dependiendo de los espacios de cada casa, ¿no? Si es que hay la Ujú. posibilidad utilizar el baño que en la casa decidan, que va a ser Ujú. el baño para ese niño o esa niña, si es que hay la posibilidad de tener un espacio en donde le puedan, por ejemplo, poner una mesita con una lavacara, en donde tenga todo lo que uno hace dentro de un baño. Entonces, El baño, ok. puedes o tener una bacenilla o ponerle un Ujú. aro en el inodoro con unas graditas para que pueda subir, tener una mesita con una lavacara, toallita, jabón, espejo, o tal vez también se puede utilizar, por ejemplo, estas torres de aprendizaje que son buenísimas para subir y estar a la altura de los lavabos. Entonces ahí se Ya. sube, ya puede lavarse las manos, tiene todo a la mano. Por ejemplo, en mi caso, cuando mi hijo estuvo en el proceso, nosotros lo que hicimos, porque no teníamos como mucho espacio en el baño como tal, pero Ajá. utilizamos el baño que era al lado de su cuarto, que también era baño social y que tenía una ducha que no le utilizábamos. A esa ducha, el espacio de la ducha le convertimos en su ambiente preparado para su baño. Entonces él Ah, para tenía el baño, perfecto. Ajá, él tenía en la ducha digamos, su bacenilla. Él tenía las dos opciones, porque al inicio él prefería ir a la bacenilla, después ya prefirió Ujú. ir al inodoro, digamos. Entonces tenía la bacenilla, también tenía el aro en el inodoro por si quería algún rato ir para allá. Tenía Ya. una lavacara con agüita y jabón, toallita, y también tenía la torre si él quería subir al lavabo, a lavarse en el lavabo, porque a veces también es cuestión de preferencia, se sienten más Claro. cómodos en ciertos espacios, entonces ahí uno puede Ujú. ir probando a ver qué funciona mejor y según eso ir preparando el ambiente. También está bueno tener cuentos, los cuentos ayudan un montón, hay lindos cuentos Buenísimo. que hablan de justamente esto, de hacer pipí, de hacer caca, de que los animales también lo hacen, entonces ellos como que están justo en esta época de que les llama mucho la atención los animales y conseguir cuentos que hablen de este tema es súper bueno porque van al baño y es un espacio de paz, de tranquilidad, de si quieren quedarse leyendo su Exacto. cuento, se quedan leyendo su cuento, entonces incluso es un momento para ellos, ¿no? Y un poco Ujú. se va trabajando desde ahí, de que sea un espacio tranquilo, de calma. Y Claro, ot- para cada bebé. exacto. Otra cosa que también me quedé pensando ahorita es que a veces, en el caso de los niños, por ejemplo, puede pasar que al inicio los niños tal vez hagan pipí sentados en la bacenilla o en el inodoro. No se preocupen, Ujú. es súper natural que eso suceda. En el tiempo van a Ya. ir logrando hacerlo parados. Ahí es importante que acompañen a papá o a mamá al baño y pueden ir mirando las diferencias. Incluso es un buen momento para hablar de partes del cuerpo si ellos preguntan
y darle Claro, nombres adecuados, porque eso también es importante. Yo sé que a sí. veces, como tú decías, como adultos, a veces tenemos como, no sé, Recelo, problema vergüenza. de nombrar las Sí, cosas como son. Sin embargo, para ellos es así, o sea, el nombre que tú le das, ese es el nombre y así es, porque es como otra parte del cuerpo, como un brazo, como una mano, claro. entonces es así y es mejor llevarlo con esa naturalidad para que ellos lo vivan de esa manera, ¿no? Claro, como un proceso normal, como ha sido, bueno, siempre y todos los procesos desde que empezaron a comer, a hablar, a caminar, todos los procesos han sido naturales para ellos. Pero, Gaby, tenemos una pregunta aquí en los comentarios de nuestras personas que están viendo y dice que, bueno, hola, buenas tardes, mi nena tiene 2 años, 4 meses, desde que empezó la cuarentena hemos estado en esta labor de dejar el pañal, pero en lugar de avanzar, retrocedemos. Ya, eso es importante. O sea, bueno, ahí habría que ver dependiendo del contexto, porque como les decía al Claro. inicio, como es un proceso muy ligado a la parte emocional, cualquier Ujú. cambio que esté pasando en la familia puede afectar. Cualquier cambio, por más imperceptible que sea. Entonces, por ejemplo, si justamente empezó con el proceso de dejar el pañal, y se Sí. dio esto de la cuarentena, es un cambio fuerte que ha pasado a Ujú. nivel no solo de familias, sino a nivel global, digamos. Global, claro. Los niños no lo entienden a nivel global, lo entienden a nivel de familia y es un cambio Ujú. fuerte. Entonces sí puede haberle afectado eso, justamente porque no está con la rutina normal que venía pasando Sí. antes de este proceso. Entonces es súper natural que eso pase. Como digo, cualquier cambio sí puede un poco, tal vez, digamos, ir con el proceso un poquito más lento o incluso en algunos casos, digamos, entre comillas, retroceder. A veces no es tanto retroceder, sino como afianzar, digamos, el proceso. Entonces Ajá. ahí lo que yo diría es acompañarle más. En Ya. esta parte es bien importante justamente no castigar, no enojarse, Sí. aceptar que son accidentes, porque muchas veces los niños justamente están entendiendo qué está pasando en este proceso. Y Ujú. a nosotros como adultos tal vez nos puede molestar ciertas actitudes de que, pero es que le pregunté si quería hacer pipí y me dijo que no quería y en 2 segundos hizo Claro. pipí y qué es lo que está pasando. Entonces es justamente un proceso y hay que acompañar. Hay que estar muy cerquita, hay que preguntar, a veces hay que observar más, un poco ir viendo Claro. qué es lo que está pasando. Tal vez no está lista todavía y no hay ningún problema. Se puede volver al pañal. Ujú. Yo sé que a veces como mamás decimos, no, pero ya se supone que ya iba a dejar, ya Sí. estaba a punto. Sí, sin Claro. embargo, hay que recordar que es un proceso de ellos. Entonces hay que tener un poco más de paciencia, justamente para que el Ujú. proceso no sea un corte abrupto, porque entonces Ya. después de unos años con otro cambio fuerte en su vida, pueden nuevamente mojar la cama, mojarse, ya teniendo 5, Sí. 6, 7 años, o tener justamente problemas de estreñimiento. Entonces la idea es que no hayan problemas más adelante, sino que justo ahorita, cuando el proceso se está dando de manera natural, hay la posibilidad de Ujú. equivocarse, hay la posibilidad de tener accidentes, hay la posibilidad de dar Claro. pasitos atrás y volver hacia adelante. Entonces, yo diría solo acompañarle más, si es preguntarle, porque a veces incluso los niños te dicen, quiero que me pongas pañal. Entonces hay Ya. que respetar Ujú. esos deseos. Hay niños que incluso van al baño, o sea, ya van, hacen pipí, ellos mismos se sacan el pañal, hacen pipí y todo, pero te siguen diciendo, quiero que me pongas el pañal. Entonces es un tema Ya. de sentirse De seguros y va a seguridad. llegar Ujú. el momento en donde ellas digan, ya no quiero, ya no me pongas. Perfecto. Y entonces Perfecto. hay que acompañar. Ujú. Y de hecho también en este sentido, una pregunta que me parece súper importante y ahorita podemos hacerla, es que si es que ya va al baño solo, como estabas mencionando, si está, hay algunos papás que
obviamente les felicitan, pero empiezan a darles premios Ujú. por ir al baño. Entonces estábamos leyendo en un artículo que decía que realmente dar premios no es necesario, solo llegar hasta felicitarle como un proceso normal, o sea, hiciste algo bien y tienes tu felicitación, pero no es algo extremadamente genial para que Ujú. no tengan esa presión de que lo tengo que hacer bien siempre. No sé si estamos bien con este concepto. Sí, justamente hablando desde, yo diría desde Montessori específicamente y un poco Ujú. también relacionado a lo que es la crianza respetuosa, eh, Ajá. se ha dejado de lado el tema de los premios y los castigos, básicamente porque vemos que Exacto. no hay un aprendizaje real en eso. Lo que Ujú. sí es importante hacer es reconocer esos logros, porque a la final son conquistas que los niños van teniendo en su proceso de desarrollo evolutivo. Claro. Entonces, está lindo no dejar de reconocer, sin embargo, uno puede hacerlo de diversas maneras, entonces no es Ujú. necesario, por ejemplo, decirle, si vas al baño, te vas a ganar el sticker, o te pongo tantos stickers de Claro. acuerdo a cuántas veces has ido al baño, o te regalo, qué sé yo, cualquier cosa, porque empieza a ser como condicionante y justamente lo que tú Sí. dices, ¿no? Es como, hago esto para que me den lo otro y así puede Ujú. de pronto volverse no solo el proceso del pañal, sino todos los procesos de Todos. aprendizaje. Entonces es mejor como Completamente. familia acostumbrarnos justamente a reconocer los logros más que premiar o castigar. Entonces ahí en ese sentido es como, si ya fue al baño solo, tal vez solo preguntarle, ¿fuiste al baño solo? Entonces, sí, mami, ya fui. Ah, qué bueno. ¿Y cómo te sentiste? Como hacer más Ajá. preguntas, en lugar de como Ya. solo dar halagos, hacer más preguntas. Decirle, ¿y cómo te sentiste? ¿Qué te Buenísimo. pareció? ¿Te sentiste bien? ¿Cómo te fue? Cuéntame, ¿qué hiciste? Entonces ya das la posibilidad incluso de un diálogo, de que él vaya Ujú. analizando y que de él sale. Ah, me sentí súper bien, no me tuvo que reconocer a alguien de afuera y darme un premio, sino que yo me Ajá. sentí bien porque logré ese paso. Entonces ahí es como un Claro. aprendizaje más significativo. Sí, de hecho, bueno, ahorita que estamos viendo las personas que están conectando con nosotros, estábamos hablando sobre cómo hacer este acompañamiento para que nuestros niños dejen el pañal. Todos los consejos que nos ha dado Gaby, la verdad, creo que han sido de mucha ayuda para todos los papás que nos están viendo. Tuvimos preguntas también en el live. Muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Y bueno, tenemos ya que ir cortando el live, pero queríamos invitarte también, Gaby, para este espacio que tenemos en el Club Supermamás está abierto para ti, para cuando tú quieras acompañarnos de nuevo, estás cordialmente invitada. Y muchísimas gracias también por compartir en esta tarde junto al Club Supermamás y brindarnos tus recomendaciones. Muchas gracias, gracias María José. Para mí ha sido un gusto y como les había dicho de inicio, estoy a las órdenes para acompañarles en cualquier proceso que estén ahora viviendo con sus guaguas, en todo el tema de primera infancia. Estoy atenta y también, bueno, ya les pondremos en la aplicación. Ahí estamos Ujú. trabajando también un tema de mobiliario que tiene que ver mucho para trabajar la parte de autonomía, de autoconfianza. Exacto. Entonces, para todas las mamás que están en el club, para que estén atentas ahí, para que puedan mirar un poco de lo que estamos haciendo también, que es justamente mobiliario que les va a ayudar muchísimo en estos procesos que les Sí. comentaba, ¿no? Que ayudan a toda esta autonomía y que nos da la posibilidad de que como adultos estén nuestros hijos más cerquita y no tenemos que estar como nosotros súper pendientes de todos los espacios, sino que se van preparando estos ambientes para que ya los Ujú. niños tengan mayor independencia. Claro, y como menciona Gaby, lo pueden encontrar en la aplicación del Club Supermamás. Es una aplicación gratuita que la encuentran como Club Supermamás en Google Play y en App Store. Entonces les invitamos a que se la descarguen, vean todas las promociones, vean todos los especialistas como Gaby que están ahí, donde también pueden preguntarles sus dudas, los pueden encontrar, pueden escribirles a sus redes sociales y a su WhatsApp. Y por otro lado, también agradeciéndoles a nuestros auspiciantes como una agencia de marketing especializada en potenciar tu marca a través de canales
digitales, que son los que nos ayudan a nosotros en todo nuestro manejo digital del Club Supermamás, y se encuentran al 099 87 59 67 4 o a info@nun-medioac.com.